Genshin Impact está a punto de perder su doblaje, las líneas de voz. ¿No os parece raro que en los eventos, en las misiones, haya personajes que hablen y estén doblados y muchos otros cada vez más que ya no tienen voz? Están ocurriendo dos grandes problemas a día de hoy, que son, número uno, el avance tan rápido y absurdo de la inteligencia artificial y sobre todo en los últimos semanas y meses que se ha realizado la nueva versión de ChatGPT y todas las imágenes con estilo Estudio Ghibli, estilo Akira Toriyama, estilo algún anime definido que quedan bastante bien, a la gente le gusta mucho, pero además, por otro lado, está ocurriendo que los creadores grandes de Genshin que tienen contrato con Hoyoverse, recordar todo lo que se habló respecto a que al firmar un contrato de colaboración con Hoyoverse, ya no puedes hablar mal de la empresa, ya no puedes tocar ciertos temas o como mínimo hay cosas que ya no vas a poder conversar con tu comunidad. Y eso es lo que está ocurriendo a día de hoy. Hay un gran problema grave. Además, el gremio de actores, el sindicato de actores de voz de Voice Actor está muy enfadado con Hoyoverse y vamos a ver lo que está ocurriendo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Bienvenidos invitados a los directos, que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico. Dejadme en los comentarios qué hacéis mientras veis el vídeo y vamos a ver toda la línea de esta problemática. Pues bien, el hecho de desaparecer voces y de que hubiese ya problemas con el doblaje, básicamente empezó hace bastante tiempo y hay un vídeo por aquí donde lo avisé y creo que el título algo así como Genshin puede perder sus voces para siempre o algo así, está aquí. Pues como siempre, un poco historia habitual del canal, fue criticado, me funaron, etcétera, pero luego resulta que tuve toda la razón del mundo en ese vídeo. Atentos a lo que voy a decir en este vídeo porque es bastante grave y no solo eso, sino que va a ser literalmente una opinión muy distinta a la que el 99% de internet actualmente está tratando de compartir. Es decir, hay que reflexionar y ver todos los puntos de vista, pero también hay que ser realista con el rumbo que está tomando el mundo en general y sobre todo que a veces hay factores inevitables, no como Thanos, sino como lo fue en su momento la electricidad y posteriormente Internet. Hay cosas que no podemos oponernos a ellas porque están por encima de nosotros y básicamente son el desarrollo natural de la humanidad. Pues bien, está ocurriendo que el gremio principal que brinda actores de voz a Genshin Impact y al cual pertenecen la mayoría, por no decir el 100% de los actores de voz, se llama SAG-AFTRA. La fuente y parte de la historia de una forma más detallada está en este vídeo que podéis ver cuando acabéis este otro, porque el mío será más corto, el que os pongo por aquí dura más de media hora, y básicamente nos explica que, en resumen, que esto es lo más importante, los actores de voz, pero principalmente este sindicato, este conjunto de actores, esta empresa, digamos, llamémosle discográfica que reúne actores de voz para negociar a través de ellos, una agencia, está muy enfadada con el tema de la IA. Creo que podéis dejarme vuestra opinión en los comentarios y no es muy lejano decir que a día de hoy la controversia con la IA está a flor de piel en las redes sociales. Creo que todos tenéis vuestra opinión y quiero leerla, pero la realidad es que la IA avanza de una forma desmesurada y que además mucha gente está en contra, mucha a favor, pero sobre todo a día de hoy lo que más está avanzando la IA es tanto para la programación, automatización de tareas, como para la recreación del arte a través del estudio y replicación de patrones, en resumen. Y dentro del arte está entrando en la música, que yo hubo problemas con todo esto también, está entrando en lo que es la imagen y el diseño gráfico, que muchos de vosotros también y diseñadores pues están en contra de esto y se enfadan, y cuando alguien comparte alguna imagen hecha con IA pues también hacen boicots y toda la historia, y sobre todo está entrando en la recreación de voces humanas naturales. ¿Cuál es la realidad? Que si veis este vídeo o yo grabase este vídeo hace 3 o 4 meses, básicamente estaba todo un poco verde. Una canción por IA seguía apareciendo IA. Una imagen por IA era más difícil de ver si era IA, pero se veían algún dedo, algún pelo, algún ojo, algún detalle concreto que sabemos cómo realmente está estructurado. La IA no lo entiende, se equivoca en cosas pequeñas, en patrones repetitivos, en cadenas, en mosaicos, y un humano era capaz de detectarlo. Y por último, lo mismo con la voz. Era muy fácil y seguramente veis muchos shorts, muchos TikTok, mucho contenido rápido de este que se consume y se desaparece, que literalmente sois capaces de detectar que está hecho por IA. La primera barrera fue cuando vosotros le ponéis a una persona de más de 40 años algo hecho por IA y no sabe detectarla,
significa que ya no todo el público al cual va a acceder a todo este tipo de arte es capaz literalmente de diferenciar una IA. Y esto ya era así hace más de 4 o 5 meses. Ahora ha habido un salto en la tecnología demasiado rápido y las imágenes actuales, además de la generación de voz, sí, este vídeo está hecho por IA. No, mentira, soy yo. Soy el CEO, tranquilos, estoy aquí. Mira, enseño hombros, soy el CEO. Pero estaría bueno que hubiese hecho de repente un cambio así que se haya hecho por IA. Pues bien, a día de hoy, con el cambio que ha habido literalmente hace 2 semanas, con un nuevo modelo en ChatGPT que puede generar imágenes mucho más rápido, más potentes, y también todo el tema de la voz, y sobre todo las empresas y APIs privadas instaladas en servidores privados de empresas que trabajan entrenando modelos de programación propios basados seguramente en OpenAI y demás, donde sí entrenan voces que no suenan tan irreales, está avanzando también a pasos agigantados. No solo esto, sino que todos seguramente estáis al día un poco con la polémica que ha habido hace poco con Amazon y algunos videojuegos de ciertas desarrolladoras que han implementado voces IA, que se escucha claramente que son voces IA, pero es que además están feas. De verdad, tan feas. Yo las he escuchado y dan cringe escucharlas. El problema de esto es que la IA va tan rápido que, si bien todos tenemos claro, los que tenemos oído para detectar eso, o ojos también para poder detectar si una imagen tiene IA, lo que también tenemos claro es que va tan rápido que de aquí a menos de un año no vamos a poder detectarlo, las personas que sí que estamos en ese mundillo. Ese es el gran problema. Y ahí es donde viene ese gran strike, llamada de atención, incluso creo que hay también una declaración formal, una declaración legal hacia Hoyoverse. Y es que Hoyoverse, y concretamente Kai Hauyo, habéis visto también en redes, que se ha declarado pro IAs y que además va a implementar y la está implementando continuamente en el desarrollo de los videojuegos de Hoyoverse y de MiHoYo. Este canal es de Genshin Impact. Genshin Impact se nota de forma muy sutil que utiliza IAs generativas para mucho texto de algunas misiones, sobre todo las que no tienen que ver ni te dan perlas de la historia principal. Y imagino que esto ya no puedo yo saberlo, no soy el CEO y no lo sé, pero a día de hoy en las cadenas de montaje virtuales, en las cadenas de trabajo de las empresas, sí hay mucha IA integrada para agilizar muchísimo trabajo, muchísima carga y sobre todo en la programación a la hora de diseñar, de crear o de expandir un código. La IA te ahorra una cantidad de tiempo desmesurada. Y seguramente en Genshin Impact no se ve tan obvio, pero está ya muy implementada, a pesar de que luego el resultado final se aleje un poco de parecer que está hecho con IA, por supuesto. Aparte de esto, y como también un pequeño dato interesante, la mayoría de personas que tenéis tarjetas Nvidia a día de hoy, Nvidia tiene el DLSS, que es básicamente generación de fotogramas por IA, y la mayoría de videojuegos a los que jugáis estáis continuamente viendo fotogramas hechos por IA para que la optimización y la calidad del juego se vea ligeramente mejor o no afecte tanto al rendimiento. ¿Esto qué significa? Que a todo esto, y yéndonos hacia la rama del tema de las voces, esta empresa, SAG Astra me parece que es, o SAG, está por aquí en pantalla, no me sé el nombre exactamente, esta empresa de representación de estos voice actors, le ha dado una llamada de atención a Genshin Impact, en este caso a MiHoYo, que es la sede china, Hoyoverse, la sede de Singapur, y Cognosphere, que es, digamos, la empresa facturadora de los videojuegos, pero que sigue siendo Hoyoverse, sigue siendo MiHoYo. ¿Por qué? Porque toda esta huelga que hace que no tengas voces en Genshin Impact viene a raíz de que efectivamente no le está gustando tanto que Hoyoverse como que otras empresas utilicen abiertamente las IAs y eso pueda repercutir en la carrera, en el pan de cada día de los voice actors, que al final llegue a un punto en el que se queden sin trabajo, porque aquí viene el gran problema. Hoyoverse, otras empresas también, pero en este caso Hoyoverse, está tratando de entrenar IAs con la voz de estos actores para igualmente pagarles un royalty y demás, pero utilizar esas voces para poder rellenar líneas y no esperar a que estos voice actors estén disponibles para una grabación, corregir una línea, corregir una palabra, cambiar un texto, porque al final la historia de Genshin también está en continuo desarrollo y continua evolución y tiene continuos cambios porque es también un proyecto muy grande y ambicioso. Y sobre todo ese punto, el querer entrenar IAs con la voz de los actores para luego poder modificarlas, una palabra, una frase, o incluso poder hacer literalmente misiones sin contar personalmente con el actor, genera un gran debate. Punto número 1 es eficiencia y es hacer las cosas más rápido y más sencillo, pero punto número 2 afectará al futuro y al trabajo de esta gente. Y por eso viene esa huelga y por eso Genshin cada vez más tiene menos voces, porque los actores que están en esta agencia de representación, en este, digamos, sello o en este gremio de voice actor, cada vez más están entrando en esta huelga de no prestar su voz para declararse, digamos, en contra
de que Hoyoverse utilice esto. Imagina Que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Y aquí viene el punto más interesante. Esto va a ocurrir y sigue ocurriendo con el resto de arte en general. ¿Recordáis todos, imagino los que vivís en internet y estáis más o menos en la vida real, que Bad Bunny tuvo también una polémica muy parecida hace año y medio, 2 años, porque salió una canción que se hizo muy famosa, hecha por IA, y a Bad Bunny no le gustó, pero mucha gente, sobre todo muchos haters, le criticaron diciendo que esa canción hecha por IA era mejor que todo el álbum que sacó, literalmente. A él le enfadó mucho, no le gusta esa canción. Otros cantantes, otros reggaetoneros que estaban en esa misma canción dijeron que les gustaba la canción y hacían reels y hacían TikToks y hacían vídeos escuchando esa canción literalmente, pero Bad Bunny se enfadó y le dijo, tenía un WhatsApp de seguidores que dijo, la gente que le guste esa canción que se salga de mi WhatsApp, de mi lista de difusión de WhatsApp. Y bueno, cosas que pasan igual. ¿Cuál es la opinión mía de todo esto y la conclusión que quiero que tengáis? Que os suele gustar mucho esta clase de reflexiones con los vídeos, ya estáis al día con lo que acaba de pasar y seguramente Genshin, en mi opinión, se va a quedar sin doblaje en inglés y eso le da igual a Hoyoverse. Con tener el doblaje en chino y en japonés le parece perfecto. Mi opinión es que la forma de enfrentarse, no enfrentarse porque no es un enfrentamiento, pero la forma de haber abordado este tema, que en un punto sí lo considero inevitable, que es este terremoto de las IAs, que siento que es imparable de verdad, no es la correcta. Ponerse a la defensiva, enfadarse y querer hacer huelgas y desde los gremios incitar a que no se trabaje con ciertas empresas y boicotear el trabajo. ¿Por qué? Porque me diréis muchos, pero Phil, ¿y el trabajo de la gente? Recordar que hubo una vez en su momento que la gente en fábricas hacía pasteles, hacía coches y hacía un montón de cosas de las que hoy a día de hoy disfrutáis. Esas cosas ya evolucionaron y a día de hoy la mayoría de coches y pasteles se hacen en máquinas hechas por ingeniería que básicamente, en vez de requerir de la mano de 30 o 40 personas en cadena de montaje, requieren de la mano de una sola persona que supervise la máquina o supervise los robots que van ensamblando partes de un coche, y el coche requiere también de ingenieros y un montón de mano de obra humana, pero sobre todo el 80% del trabajo pesado ya lo hacen máquinas en industrias, en cadenas de montaje, en fábricas. Y esto es más de lo mismo. No es exactamente la misma situación, pero es un ejemplo para que lo entendáis. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente, como digo, en mi opinión, las IAs son imparables. Y lo único que va a conseguir que se fuerce este boicot y esta situación tensa es que las empresas de forma privada, que básicamente tienen APIs en sus servidores, porque estas empresas pueden intentar forzar a que ChatGPT no se desarrolle, pueden intentar denunciar, y sabéis que ChatGPT también ahora, cuando ha habido este boom de las imágenes, hay veces que tiene un pequeño cambio de protocolos y te dice, bueno, no puedo reproducir un estilo tan fidedigno porque puedo infringir derechos de autor. Y toda esta presión de redes sociales hace que a veces algunas empresas cambien sus directrices internas y modifiquen el producto que te dan. Pero ¿cuál es la realidad? Que, como digo, las APIs internas o la API de OpenAI o de que se puede pagar, o de algunas otras como la IA china que evolucionó muy rápido, creo que todas la conocéis, y que además era de open source, de código abierto, estén descargadas en los servidores de cada una de las empresas, se utilicen de forma privada y no pública, si estén trabajando en desarrollar la réplica de voces o incluso en la generación de voces que puedan mejorar incluso lo que ya existe. Y el forzar esta clase de boicot solo va a hacer que avance más rápido el sustituir a la gente que causa problemas por una IA que cuesta menos, que no da problemas, que no se lesiona, que no se pone mal de la voz, que no te dice que un día no puede ir a trabajar por cualquier cosa, que no tiene accidentes, que no tiene cosas en la vida cotidiana. Y la realidad de generar este tipo de tensiones entre, pues, gremios de trabajo que pelean por sus derechos y las grandes empresas es que se va a invertir más dinero en que esto avance más rápido para que ya no sea un problema que haya esta clase de comportamientos o gente que se enfade por algo que va a ser inevitable. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien a día de hoy estáis escuchando algunas voces y ahí se están criticando en muchos videojuegos y películas y se escucha mal, porque se escucha muy mal, lo he dicho antes,
De aquí a 4 meses, no estoy hablando de 1 o 2 años, de aquí a medio año como muchísimo, no vais a reconocer una voz IA y os la van a implementar como implementan cualquier voz de una persona profesional que se dedique a ello. Entonces, ¿qué va a pasar? Número 1, que Genshin en ciertos idiomas sea literalmente hecho por IA y que les cueste mucho menos a la empresa y que te lo puedan ofrecer incluso doblado al castellano o español, y puede pasar perfectamente. Número 2, que realmente el gremio de actores de doblaje y otros artistas empiecen a abrir la mente y en vez de oponerse a los cambios naturales de la historia del ser humano, porque esto es historia del ser humano, la revolución de las IAs, empiecen ahora a intentar trabajar junto a ellas, adaptarse y potenciar su trabajo haciendo una sinergia simbiótica. Y o te adaptas al cambio o te vas a quedar atrás en él y vas a intentar, en el punto en el que te encuentres mucho más atrás, vas a quedarte obsoleto y no vas a avanzar. Vas a ser un ser humano frustrado que no se adaptó a internet, que no se adaptó a las redes sociales, que no se adaptó en su momento a la evolución de las fábricas y te enfadaste porque y no supiste reinventarte, estudiar una cosa nueva y volver a conseguir un nuevo trabajo, y vas a elegir un bando. La gente que se pone de estas formas en redes sociales, en vez de entender la realidad y adaptarse a ella, intentar cambiarla en su beneficio, por supuesto, eso todos tenemos ese derecho, pero sobre todo intentar que uno mismo sea el que aproveche todos los medios para sacar el máximo potencial de su entorno y de la vida que está viviendo, va a ocurrir que en los bandos va a estar el que no se adapta a la revolución de las IAs y la critica, y la persona que es inteligente y dice, si ya están ahí, voy a aprovecharlas para mí. No es un incentivo a utilizarlas, es un tener cuidado porque hay demasiada polémica en redes sociales y está generando un problema de adaptación, y va a haber mucha gente que al no tenerlas integradas, no utilizarlas, que los niños que crecen a día de hoy ya crecen con ChatGPT y ya preguntan de forma natural a ChatGPT, va a haber una barrera generacional fuertísima y sobre todo una gran cantidad de frustración, de trabajos perdidos, de falta de adaptación e inteligencia, o sobre todo de gente que tenga menos medios, que no pueda adaptarse en su momento, y cuando las IAs cuesten más dinero, sean menos accesibles, o sobre todo las IAs más potentes y poderosas que necesites estén ya lejos de tu alcance porque cuando pudiste aprender a usarlas gratis no pudiste, va a haber, como digo, una brecha gigantesca, como en su momento con internet y las redes sociales. Así que mucho cuidado, y aunque para muchos sea algo que le choca bastante, y aunque en mi opinión me vayan a funar, porque siempre me funan por todo lo que hago y todo lo que digo, tener muchísimo cuidado y sobre todo intentar adaptaros a lo que suele ser, en este caso, inevitable o imparable. Intentar tomar todos los medios y recursos a vuestro alrededor e intentar implementar en vuestra vida para hacer una vida mejor. No os enfadéis por todo, porque a internet y a las IAs le da exactamente igual lo que os enfadéis. Poquito más. Okay. Esto es lo que está pasando tanto con Genshin como con las IAs en general. Cuidaos mucho, tened muy buen día, noche miñi miñi y chaito.